Buenas noches. El día de hoy se presenta un ciclo de refrigeración por compresión de vapor convencional para un ciclo ideal y real. Nosotros somos el grupo 3 del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona, de la materia Termofluidos 3, elaborado por mi compañero Mateo Hernández, José Marco Morón y quien les habla, Leonel Giraldo Castaño. Primero que todo, un ciclo de refrigeración convencional es un proceso termodinámico que se utiliza para extraer calor de un espacio frío a uno caliente, usando un refrigerante. Esto puede ser por lo general aires acondicionados domésticos o aires de vehículos, entre otros. Este ciclo se compone principalmente de unos componentes. Se utilizó un refrigerante R22. Este refrigerante es un hidrocarburo utilizado en la refrigeración. Se ha disminuido su utilización por su impacto con la capa de ozono. El compresor. Este se utiliza para comprimir el refrigerante aumentando su presión y su temperatura. Después pasa al condensador. El condensador elimina el calor del fluido refrigerante al convertirlo de vapor a líquido. Después, por una válvula de expansión, esta válvula reduce la presión, pasa para el evaporador. Este absorbe el calor del entorno refrigerado, haciendo que el fluido se expanda y se evapore. Y por último, el ventilador, que circula el aire a través del condensador y su evaporador. El modelado del ciclo, pues ya lo había dicho, es un ciclo ideal y un ciclo real. En el ciclo ideal se tomó el compresor isentrópicamente con una eficiencia del 100%, el ciclo ideal con una eficiencia isentrópica del 88% y una eficiencia mecánica del 50%. La transferencia de calor se analizó en el evaporador. Se modela como un banco de tubos con aletas con conversión forzada y externa. Conversión forzada externa. Bueno, los resultados del ciclo ideal son muy diferentes a los resultados obtenidos en el ciclo real, debido a que el ciclo ideal es una idealización de los fenómenos que pasan para poder comprender los estados que pasan en el ciclo real. Bueno, los resultados obtenidos en este ciclo pues son una eficiencia térmica del 30%, una razón de absorción de calor que es QL de 3,251 kJ sobre segundo y un COD de 3,361. Bueno, esto es un diagrama o una interfaz para que el usuario o la persona pueda entender mejor cómo se elabora o cómo funciona un ciclo de refrigeración. Bueno, estos datos obtenidos aquí o estos puntos termodinámicos se obtuvieron a la hora de la práctica del laboratorio, donde en el estado 1, que es el que entra al compresor, tenemos una presión de 141 kilopascales con una calidad de 1, es decir, vapor saturado. Se espera que en el estado 2, pues como pasa en el compresor, aumente la temperatura y presión, en este caso la presión que nos dio es de 975 kilopascales. En el condensador pasa un fenómeno a presión constante, quiere decir que en el punto 3 después del condensador la presión 3 es igual a la presión 2 con una calidad de 0, es decir, líquido saturado. Esta sigue una línea la cual se estrella o se encuentra con una válvula o un tubo capilar, que esta lo que hace es disminuir la presión y la temperatura. Aquí pasa un fenómeno interesante y resulta pasa que las válvulas son isentálpicas, quiere decir que en el estado 3 la entalpía es igual a la entalpía 4. Entonces, en el evaporador pasa un fenómeno de presión constante, es decir, absorbe calor a presión constante. Bueno, estos son los datos obtenidos en el experimento, los cuales nos dan un resultado de un flujo de refrigerante de 0.01987, un COP de 3.363 con un QL de 3.253 y una eficiencia térmica de aproximadamente 30%. Ahora hagamos algo interesante. ¿Qué pasaría si cambiaríamos un poco las presiones en los estados termodinámicos? Es decir, aquí en la presión 1 colocamos una presión de 500 kilopascales y en la presión 2 una presión de 1200 kilopascales. Recordemos que en el estado 3 son a presión constantes, es decir, que la presión 3 es igual a la presión 2 y la presión 4 es igual a la presión 1. Esto nos debe dar
algo interesante, le damos aquí calcular. Vemos que el M punto del refrigerante aumentó. Sí, esto es válido debido a que aumenta la entalpía tanto en el estado 1 como en el estado 2, y el M punto refrigerante se halla por la potencia del compresor por la diferencia de entalpías. El COD aumentó de 3 punto algo a 4.391 y el QL aumenta. En este caso disminuye la eficiencia térmica de este equipo y mostrando unas temperaturas de punto de operación en el punto 1 de 0.1148 grados y en el punto 2 de 67.09 grados. En el punto 3, como retira calor, debe salir más frío que en el punto 2 y en este caso sale de 30.25 grados Celsius. En el punto 4, pues ya absorbe calor, tiende a tener una temperatura en el punto 4 igual a la temperatura del punto 1, es decir, de 0.1148. Con respecto al modelado del ciclo real de la compresión de vapor del dispositivo convencional, pues encontramos correlaciones que son más que todo empíricas, utilizadas experimentales, utilizadas en trabajos de investigación, como es la caída de presión de los fluidos monofásicos tanto en vapor como en líquido, el factor de fricción para el vapor y el líquido, y constantes como X y C, que corresponden más que todo a X como el cociente de la caída de presión del fluido líquido, del fluido gaseoso sobre el fluido líquido, y C siendo la relación de flujos, como los dos son turbulentos, más adelante lo veremos, pues termina siendo 20. Phi es el factor de corrección de la caída de presión bifásica, porque recordemos que dentro del evaporador, en el ciclo real, ocurre una evaporación o ebullición, un cambio de fase. Pasemos a la interfaz del modelado y real. Del modelado o de las consideraciones ideales se conservan varias cosas. Uno, nosotros para simplificar un poco más los cálculos y lo que es la extensidad del código, la caída de presión, no hay caída de presión en la entrada del condensador y a la entrada del evaporador. La válvula en su caída de presión resulta siendo la diferencia de presiones entre la entrada y la salida. Vemos en pantalla los resultados con los datos obtenidos en el laboratorio, siendo nuestra temperatura pues de interés a la entrada del compresor y a la salida del compresor. Vemos, pero ¿qué pasa si cambiamos un poco la potencia de entrada del compresor o del ciclo en general? Vemos que 1.5 y calculamos. Aquí vemos que el COP pues, bajó un poco más, la eficiencia térmica aumentó y evidentemente el flujo másico de refrigerante tiene que aumentar. La caída de presiones pues se mantiene a cierto punto, a cierto valor del diámetro interior por donde circula el refrigerante, pues la caída de presión no es tan notoria. Ahora volvemos a los resultados, son las ecuaciones. Vemos que pues con los datos del experimento, vemos los resultados en pantalla, un COP de 2,668, una tasa de refrigeración de 3,414 kJ por segundo y el flujo másico de 0.02185. Análisis de resultados. Lo que pasa es que el comportamiento de las entropías en el ciclo real es el esperado, según las simplificaciones del modelo. El área de transferencia de calor es similar a la del fabricante. Lo que pasa es que pues, el cálculo del área de transferencia de calor por el calor efectivo es el que en verdad siente el aire. Entonces podemos idealizar que ese mismo calor es el calor pues, del evaporador. Con diferencias atribuibles a la omisión de algunas geometrías. No consideramos pues, la unión de los tubos, etcétera, etcétera. El coeficiente de transferencia de calor convectivo forzado externo se encuentra dentro del rango de equipos, entre 10 a 100 para equipos convencionales domésticos. Conclusiones. El aumento de la tasa de refrigeración del evaporador es debido al fenómeno real que ocurre en el dispositivo. Las condiciones como la temperatura del espacio refrigerado resultan favorables para que esto ocurra. Esto quiere decir que pues entre más frío esté el cuarto que queremos enfriar, mucho mayor va a ser el QL.
o la tasa de refrigeración. Además, el cálculo tiene como fluido análisis el aire que pasa a través del banco de tubos con aletas del evaporador, y recordemos que hubieron ciertas geometrías que pues se pasaron por alto. La temperatura de salida pues se idealiza como la temperatura de salida del evaporador como primera estimación, y esto resulta en delta de temperaturas no muy grandes. El cambio de la eficiencia térmica, que no es más que la variante inversa del COP, recordemos que la eficiencia térmica es trabajo neto sobre calor de entrada, y el COP viene siendo totalmente lo contrario, calor de entrada sobre el trabajo la tasa de refrigeración sobre la potencia de entrada. Y vemos que la eficiencia térmica sigue el mismo comportamiento que la tasa de refrigeración aumenta, y por ende la demanda de fuego básico aumenta sutilmente, no es mucho en este tipo de dispositivos domésticos. Y pues al final en la interfaz se ha colocado, se ha generado un algoritmo de ecuación de solución donde se añadieron condiciones de operación determinadas para el equipo y según las condiciones que debe pues operó en el laboratorio. Como ya le mencioné, las correlaciones de la caída de presión, factores de corrección de la caída de presión bifásica, fueron más que todo experimentales y utilizadas en libros o artículos de investigación. Aquí vemos pues las diferentes referencias utilizadas por las ecuaciones y demás. Entonces, muchísimas gracias, y cualquier duda pues atenderemos al interno.